convocamos estas jornadas como desafíos y perspectivas a la hora de las familias pequeñas en un ámbito de crisis. Estas conferencias van integradas dentro de un proyecto a nivel nacional cuya jornada principal tendrá lugar el próximo día 29 en Madrid y a la que trasladaremos todas las conclusiones que de este día se saquen. A mi derecha tenemos a José María Portillo Melo, de representante Caja Badajoz, integrada en el grupo Caja 3, es su director de planificación y control de dicha entidad. A la derecha de José María tenemos a Modesto González Valle, miembro de Banca Ética de Badajoz y técnico del proyecto PIARE 2011. A mi izquierda tengo a María Clemente, coordinadora de Extremadura de ADICAE, y más a la izquierda a Jonathan Moriche, miembro de ATAC España y colaborador de la página Rebelión ORG. Buenos días. Quiero lógicamente empezar dando las gracias a ADICAE por su invitación para intervenir hoy aquí, y muy especialmente a Ubaldo, con el que ya he tenido la suerte de coincidir en otra serie de actos de este tipo. Dar las gracias a la Universidad de Extremadura por poner el espacio para la celebración de este acto, y a todos nosotros por estar aquí. Nos pasa a veces, se dice eso de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Efectivamente, los árboles no nos dejan ver el bosque, pero es que además, como no miremos el bosque, el ecosistema, tampoco vamos a entender jamás los propios árboles. Necesitamos una perspectiva que vaya del árbol al bosque y del bosque vuelva al árbol. Ejemplos concretos de todo esto que os estoy contando. Concretos y absolutamente cercanos. Podríamos hablar de Lehman, podríamos hablar de la crisis griega, de la deuda pública griega, de un montón de cosas interesantísimas que están en las páginas del País, del Guardian, del Financial Times, pero yo me voy a una cosa muchísimo más cercana y de la que la información nos ha llegado por Canal Extremadura, por el diario Hoy o por el diario Extremadura. Supongo que muchos de vosotros habéis visto que en los últimos meses la empresa Carcesa ha atravesado una situación muy grave que se ha saldado con el despido, con un ERE, que ha dejado en la calle a un centenar de trabajadores de las factorías de Don Benito, Mérida y Montijo. Dentro de la muy siniestra y muy compleja trama que subyace a esa crisis de esta empresa absolutamente estratégica, histórica, en el sector agroalimentario extremeño, nos encontramos una figura de la que oímos hablar mucho cuando se habla de lo global: los paraísos fiscales. Me imagino que la práctica totalidad de los que estamos aquí, más o menos, ha oído hablar de los paraísos fiscales. Pero claro, oímos hablar de los paraísos fiscales porque es algo de lo que en el G20, en el G8, en el GX, hablan los señores Obama, Zapatero, Sarkozy, etcétera, etcétera. Algo que está muy lejos. Pero pasa con esto como con el cambio climático. El cambio climático es una cosa muy grande, muy global, pero el bosque que acaba muriendo es el que está al lado de nuestra casa. La dehesa que se acaba marchitando es la que está en nuestro pueblo de origen, en el pueblo nuestro o de nuestros abuelos. Los paraísos fiscales efectivamente son un fenómeno global que parece estar muy lejos de nuestras vidas. Cuando se ha empezado a destapar la trama que ha generado la crisis de Carcesa, nos hemos enterado de que los gestores del grupo Nueva Rumasa, cuando hipotecaron Carcesa para dar satisfacción a una serie de deudas, ocultaron en paraísos fiscales el 50% del monto del líquido que habían obtenido. En este caso estamos hablando de entre 55 y 60 millones de euros que desaparecieron de la faz de la tierra para ser desviados a uno de esos paraísos offshore, se llaman también, en los que jamás nadie los volverá a encontrar, en los que el dinero limpio se centrifuga con el dinero que viene de la trata de personas, del tráfico de armas, del tráfico de drogas. Entonces, en ese momento, y esto es algo que yo pude comprobar hablando con esos trabajadores en varias ocasiones, esa cosa tan lejana que viene en esas páginas tan raras de color sepia del domingo en la prensa, los paraísos fiscales se convirtieron en algo tremendamente cercano. Y veías a trabajadores manuales, tanto de la propia Carcesa como de las
industrias, de las producciones agrarias, que son sus proveedores, hablando de paraísos fiscales. Lo local nos había llevado a lo global y lo global había vuelto a desembarcar en lo local. Concretamente, esos paraísos fiscales estaban en lugares tan exóticos como Belice o las Antillas holandesas, con una de esas tramas en las cuales una empresa interpuesta de otra empresa, al final nadie encuentra a nadie, el dinero ha desaparecido y 100 familias de lugares tan cercanos como Los Benitos, Mérida y Montijo se han quedado sin sustento. Todas estas cosas están pasando en el entorno financiero actual. Y no son las únicas. Un último ejemplo. Estamos oyendo hablar de la crisis de la deuda, pero nos remiten a esa entelequia, ese fantasma sin forma, sin contorno, que son los mercados. La crisis de la deuda está gestionada, teledirigida por una serie de operadores financieros que se están literalmente forrando con la especulación en deuda pública. No son unos mercados abstractos los que están especulando con la deuda, son bancos con nombres y apellidos, igual que los que comercian con SICAV, exactamente igual que los que ordenan la ejecución de un desahucio, exactamente los mismos que ofrecen a algunos clientes operar en paraísos fiscales. Por ejemplo, os pido que os acordéis la próxima vez que veáis un anuncio de Barclays Bank, el segundo tenedor privado de deuda pública. Supongo que algunos ya estarán impacientes y me estarán pensando, ¿y a dónde vamos con todo esto? Bien. De todas estas cosas hablan Obama, Zapatero y Sarkozy. Y normalmente deciden Obama, Zapatero, Sarkozy, Merkel, la lista es muy larga y la conocemos todos. Pero nosotros también tenemos una cierta capacidad de intervención. Se ha hablado mucho y generalmente de una forma bastante vacua y bastante hueca, de eso de la responsabilidad social de las empresas. Yo quiero darle la vuelta y hablar de la responsabilidad social de los inversores, de los ahorradores y de los consumidores. ¿En qué se materializa esto? ¿En dónde está ese poder que nosotros tenemos para intervenir en toda esta trama? Pues ahora mismo vosotros estáis en situación, la mayoría de estar estudiando, aunque algunos me imagino que tal y como está la cosa tendrá que estar compatibilizando estudios con trabajo. A la hora de domiciliar una nómina, a la hora de confiarle una nómina a un banco, si es que estáis trabajando en legal, porque ahora ya sabéis que lo que prima es otro tipo de trabajo, siempre nos cabe la opción, antes de pasar por ventanillas, de solicitarle 10 minutos al director de esa entidad y preguntarle, señor director, ¿ustedes tienen una filial en un paraíso fiscal? O sea, ustedes, de forma, cierto, legal, pero absolutamente inmoral, ¿ustedes están evadiendo impuestos? Porque si es así, yo no voy a domiciliar mi sueldo en su entidad. Os doy la pista de que de momento todas las entidades bancarias que están en el IBEX 35 trabajan en paraísos fiscales. E incluso alguna caja, ahora ya lo de las cajas, ya sabéis que ya las cajas tampoco son cajas, pero Caja Madrid, cuando era Caja Madrid, la Caixa, cuando era Caixa, sí tenían filiales y operaciones en paraísos fiscales. Podemos sentarnos con el director de la sucursal y preguntarle, oiga, ¿usted ha ordenado, su entidad se ha puesto en contacto con el juez para ordenar que alguna familia extremeña pierda su casa por haber perdido su empleo, uno o más miembros de esa familia, y no poder seguir satisfaciendo las cuotas de la hipoteca? Aunque la tuvieran al 80%, da igual, porque falte una, te echan de tu casa. Señor director, ¿usted ha ordenado eso? Porque entonces yo no voy a domiciliar mi sueldo aquí. Ustedes trabajan, ustedes ofrecen servicios SICAV, o sea, están evadiendo impuestos de forma legal, cierto, pero absolutamente inmoral. Creo que habéis oído en alguna ocasión toda esa metáfora de la mariposa, que refleja muy bien el mundo global.
una mariposa aletea en Londres, un huracán se despierta en el Amazonas. Las mariposas de uno en uno en general, de una en una, rara vez despiertan un huracán. Pero si juntamos muchas mariposas, la cosa puede cambiar. Y la acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas con las ideas claras y con herramientas en las manos han doblado la rodilla de empresas tan importantes como las conocemos todos, Nike, Walmart, etcétera, etcétera. 5 minutos, perfectamente. Habréis oído hablar, y si no en algún momento también oíais hablar de una palabra horrible, como casi todos los anglicismos, consumerismo, de la ética del consumidor, que como la responsabilidad social corporativa es otra trampa que nos tienden para hacernos hablar su lenguaje. El consumerismo es lo que yo llamo una cadena muy cortita de responsabilidad. Bueno, aquí coloquialmente lo vamos a llamar la ideología de los cubitos de colores. Yo es que ya tiro el papel en el contenedor azul, ya tiro el envase en el amarillo, ya tiro el vidrio en el verde, ha concluido mi tarea. Pero es que vivimos en un mundo en el que las consecuencias de nuestros actos políticos, cuando votamos, de nuestros actos cívicos, cuando nos manifestamos, y de nuestros actos de consumo, ahorro e inversión, son muy complejos. Entonces, ¿de qué narices me sirve a mí tirar el envase de plástico en el contenedor amarillo si no me he molestado en darle la vuelta a ese envase, por ejemplo, de kiwis, y comprobar que esos kiwis no han sido cultivados por una empresa israelí en territorio palestino ocupado? ¿Qué más me da si yo cojo esa bolsita de plástico, esa bolsita de papel tan mona que me dan en cualquiera de las distintas marcas, de las tiendas de las distintas marcas del grupo Inditex? Si no me he molestado en mirar ese periódico o esa página de internet que me avisa de que el grupo Inditex emplea mano de obra en condiciones de esclavitud, insisto en la palabra, no es una palabra del siglo XIX sino del XXI, esclavitud, normalmente mujeres y niños. El último caso en Brasil. Miremos dónde compramos, miremos dónde ahorramos, miremos dónde invertimos. Voy a terminar ya con 3 menciones muy breves. En primer lugar, reconocer la labor de Aricae, que ha sido capaz de pasar del consumerismo, de la oficinita y el boletín trimestral a ser una auténtica entidad de acción cívica, un auténtico movimiento social, que ha sido capaz de salir de la cómoda techumbre del despacho y estar con el movimiento 15M, estar con el movimiento antiglobalización, estar con la plataforma de afectados por la hipoteca, estar con ATAC. Oiréis seguramente muchas cosas sobre los perroflautas del 15M, normalmente en canales infectos como Intereconomía y cosas similares. Son ilusiones, son utopías. Os pido que dediquéis 15 minutos de vuestro tiempo a leer el programa económico elaborado en la Comisión de Economía de Acampadasol. Muchísimo más rico, muchísimo más complejo, muchísimo más interesante que el programa económico con el que han concurrido cualquiera de los partidos políticos en las últimas elecciones generales. Elaborado por economistas y a partir de contribuciones de economistas tan importantes como José Luis San Pedro. Y una mención, y ya termino con esto, a vosotros, en segunda persona, a quienes estáis estudiando economía. Por desgracia, durante décadas, igual que el neoliberalismo ha sido la teoría hegemónica en la práctica económica de las empresas y de los mercados, también ha sido la doctrina hegemónica en la enseñanza de la economía. Y me quedo con una imagen muy bonita de hace pocos días en la Facultad de Económicas de la Universidad de Harvard, donde los alumnos de Económicas se plantaron y dijeron: no vamos a seguir estudiando como palabra revelada del Señor esa doctrina económica que nos ha llevado a la catástrofe que estamos atravesando. Y ellos decían: por favor, no más Milton Friedman y un poquito más de Amartya Sen. No tanto Producto Interior Bruto y un poquito más de índice de desarrollo humano. Porque la economía no es eso de la asignación de recursos en un mercado, recursos limitados, es la supervivencia y la dignidad de las sociedades y de quienes las habitamos. Nada más, muchísimas gracias.
existe un problema económico de la deuda soberana en Europa, existe una operación criminal, una operación delincuencial contra la deuda europea. Vamos a ver. Goldman Sachs, no sé si exactamente el segundo o tercer banco de inversión más grande del mundo. Goldman Sachs, que en Estados Unidos, llevo contando esta historia muchas veces y la gente se sigue sorprendiendo, pero está en la prensa. En Estados Unidos está sometido a múltiples juicios penales y a investigación en el Senado por haber ocultado información en el caso de las hipotecas subprime. Goldman Sachs ayudó al gobierno griego a maquillar sus cuentas para convencer a Europa de que no tenía ningún problema, de que podía entrar en el euro tal y cual. Mientras con la otra mano estaba especulando en mercados secundarios para que cuando el mismo engaño que ellos mismos trazaban se desmantelase, ellos se enriqueciesen porque estaban apostando contra la deuda. Esto yo no sé si es legal o no es legal, esto es criminal, esto es absolutamente inmoral. Bien, el señor Trichet acaba de ser relevado hace pocos días. El señor Trichet ya venía de un escándalo horroroso de miles de millones en la banca agrícola francesa, que no figura, por cierto, ni en su perfil de Wikipedia. Hasta eso han retirado, han sido muy incultos. Porque los criminales actúan así, borran su cuenta. Aquí lo han puesto a Mario Draghi, que era director, vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, mientras técnicos de Goldman Sachs urdían este engaño junto al gobierno corrupto de Castro. O sea, han puesto a la zorra a cuidar de la gallina, es un crimen perfecto, porque el policía es el que cometió el delito y no se va a perseguir a sí mismo. Estamos perdiendo el tiempo, y el tiempo, por desgracia, estamos causando un sufrimiento social enorme con esta estupidez de la deuda, de una deuda que no existe porque es una deuda puramente especulativa, imaginaria, mientras está pasando algo muchísimo más grave en Europa. Dos gobiernos han caído, y en estos momentos dos gobiernos, y por favor, escuchad esto porque esta es la Europa que os va a tocar a vivir a vosotros. El gobierno griego actual no ha sido elegido por las urnas, y el anterior fue depuesto por la presión de los mercados. Los griegos no han elegido a su gobierno, lo han elegido el Banco Central Europeo, los reguladores financieros, la llamada Troika, que incluye el FMI, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en Ataque hablamos de dictadura de los mercados, hablamos de esto. Y resulta que el actual presidente griego también fue un tipo de Goldman Sachs, también estuvo en nómina de Goldman Sachs. Pero es que en Italia, donde el señor Berlusconi, gracias a Dios, ha caído, el problema es que lo que viene, aunque parezca increíble, es peor. Porque a Berlusconi no lo ha depuesto el pueblo, al mafioso y putero y cantante de baladas, el señor Berlusconi no lo ha depuesto su pueblo, lo han depuesto los mercados. ¿Y han puesto a quién? A otro señor de Goldman Sachs. Sí, estamos hablando de la Troika muchas veces, Fondo Monetario, Banco Central, Comisión Europea. El señor portugués, Antonio no me acuerdo qué, que dirige la sección europea del Fondo Monetario, también era un tipo de Goldman Sachs. Esto se llama conspiración criminal. Permíteme medio minuto para dar dos detalles al respecto de esta conspiración criminal. ¿Quién está teniendo un papel importantísimo en todo esto? Las famosas agencias de calificación de riesgo. Moody's, Standard y Fitch. Yo he formado parte de una manera muy modesta en el equipo que de una manera o de otra ha ido apoyando a los abogados que Izquierda Unida, ATAC, Plataforma de Defensa por la Hipoteca y creo que me salto a alguien más, le pusieron en la Audiencia Nacional a estas tres agencias por maquinación para alterar el precio de las cosas y manejo de información privilegiada, delitos financieros penados con cárcel. Bueno, pues ¿a quién abrazó la Fiscalía del Estado cuando empezó todo este proceso? ¿Con quién se reunía la Fiscalía del Estado? ¿Con la acusación popular? No, con Fitch, con Moody's y con Estado. Hasta que consiguieron desestimarnos la querella. Claro, las zorras cuidando del gallinero se comen las gallinas y quedan impunes. Ahora, compramos deuda nosotros para pagar esto, o sea, además vamos a pagar por haber sido víctimas de un robo. Esa idea que tú propones, no me acuerdo ahora mismo del nombre, un chico economista que publica en Opinión en Público, y algunos estuvimos estudiando y tal y cual. Pero a mí lo de apagar un incendio con un vasito de agua ya no me vale. Yo lo que quiero, os recomiendo un documental que se llama Debtocracy, de Eurocracia, sobre el problema de la deuda en Grecia. Yo lo que quiero es una comisión auditora que declare deuda odiosa, deuda ilegítima, deuda que han contraído los gobernantes, pero no a favor de su pueblo, sino a favor de sí mismos, y nos exonere del pago de esa deuda, porque con los criminales no se adeuda nada.
Yo con el señor que me roba no tengo ninguna deuda. Y lo que se está produciendo es un robo masivo. Eurobonos. Pues eurobonos no vamos a ver, pero sí vamos a ver otra cosa. Euroantidisturbios, concretamente un grupo que se llama Eurogenfor, 5.000 policías antidisturbios constituidos por la Unión Europea que ayudarán a los países, a los estados de la Unión Europea a sofocar los disturbios que provoque el descontento social cuando nuestros hospitales se queden sin medicamentos, cuando nuestras escuelas se queden sin calefacción. Saldremos a la calle, no habrá habido eurobonos, pero sí habrá habido un cuerpo de 5.000 policías. ¿Os acordáis de los famosos 100.000 hijos de San Luis que restauraron el absolutismo en España? Pues lo mismo. A todo esto es a lo que en ATAC llamamos dictadura de los mercados. ¿Ponemos dinero para sufragarlo? No.